Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a continuar con los temas del capítulo 1. Vamos a definir otras cuestiones que son importantes tener en cuenta durante el curso y vamos a hablar también de topología de circuitos. Vamos a continuar en la clase de hoy hablando un poco sobre dirección de la corriente. Y es que en la clase anterior nosotros definimos carga eléctrica, definimos corriente eléctrica y definimos tensión eléctrica. Y nosotros dijimos que la tensión es básicamente aquello que me permite a mí mover electrones a través de un material en una cierta dirección y crear un flujo ordenado de electrones o de cargas a través de ese material. Entonces hay una dependencia muy estrecha entre tensión y corriente. Dijimos anteriormente que si yo tengo un material cualquiera y yo le aplico una diferencia de potencial, es decir, le aplico una tensión, digamos positiva de un lado y negativa del otro, nosotros dijimos que la corriente eléctrica se va a establecer entre esos dos puntos a través del material y va a tener una dirección, y que nosotros usualmente consideramos la dirección convencional de esa corriente, que es la que va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Y a esa corriente nosotros le llamamos I, ¿verdad? Entonces I es la corriente positiva que va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Entonces a esa corriente le vamos a llamar corriente positiva. Entonces, corriente positiva es la corriente que fluye en la dirección convencional de la corriente, es decir, del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Ese potencial me lo está causando a mí una tensión, ¿verdad? Entonces, la tensión me establece un punto de mayor potencial y un punto de menor potencial. A través del material fluye entonces una corriente que si yo le doy el valor positivo es porque esa corriente va en el sentido convencional, es decir, de más a menos. Ahora imaginen que tengo el mismo material, tengo la misma tensión aplicada a ese material, y yo de pronto digo que la corriente va en el sentido contrario. Ok, si yo de pronto digo que la corriente va en el sentido contrario, es decir, que la corriente va de menos a más a través del material en el cual yo estoy aplicando una tensión, como esta corriente va en el sentido contrario al sentido convencional de la corriente, entonces yo necesariamente a esa corriente le tengo que asignar un signo negativo.
Entonces, corriente negativa es una corriente que fluye en sentido contrario al convencional. Entonces, noten el signo. Ok, signo negativo para cualquier corriente que vaya en dirección contraria a la dirección convencional de la corriente, y signo positivo para toda corriente que va en el sentido convencional de la corriente. Entonces, toda corriente tiene un signo para entonces nosotros saber en todo momento cuál es la dirección de esa corriente. ¿De acuerdo? Otro concepto importante que vamos a ver el día de hoy es el concepto de elemento eléctrico. Un elemento eléctrico es un dispositivo de dos o más terminales cuya función es procesar energía eléctrica. Entonces, un elemento eléctrico va a ser un bloque, digamos, de dos terminales. En este curso vamos a manejar dispositivos principalmente de dos terminales, y en cursos en cursos subsiguientes ustedes van a conocer también dispositivos que tienen más de dos terminales. Sin embargo, el elemento eléctrico es entonces un elemento de dos terminales, un dispositivo de dos terminales, donde nosotros usualmente vamos a aplicar una tensión a sus terminales, ¿verdad? Una diferencia de potencial entre sus terminales, y eso va a originar que fluya una corriente eléctrica a través del dispositivo, a través del elemento eléctrico. Noten que la corriente es positiva porque va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial de la tensión que nosotros le estamos aplicando. Es importante que los elementos eléctricos se pueden conectar entre sí. ¿Ok? Eso nos lleva, por supuesto, a definir lo que es un circuito eléctrico. Como ya ustedes habrán identificado, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí. Conectados entre sí a través de conductores. Los conductores pues son materiales que me permiten a mí que permiten el flujo de corriente eléctrica de manera muy eficiente.
Ahora, un circuito lineal un circuito es lineal cuando entonces nosotros lo podemos caracterizar mediante un conjunto de ecuaciones lineales, es decir, un conjunto de ecuaciones de primer grado. ¿De acuerdo? Entonces, un circuito yo lo puedo formar uniendo una cierta cantidad de elementos eléctricos a través de conductores. Estas líneas de acá son las líneas con las que nosotros representamos a los conductores, y estos bloques de aquí vendrían siendo los elementos eléctricos. Y estas líneas, como les digo, son entonces los conductores. En un circuito eléctrico vamos a tener elementos eléctricos entregándole energía al circuito, y otros elementos eléctricos van a estar consumiendo esa energía. De tal manera que entonces se da un proceso, se procesa la energía dentro del circuito y la energía al final se conserva. Es decir, la energía brindada al circuito es consumida de manera completa por otros elementos del circuito. Y si este circuito nosotros lo podemos escribir o lo podemos caracterizar por un conjunto de ecuaciones lineales, entonces este circuito sería un circuito lineal. Y en este curso vamos a tratar ese tipo de circuitos particulares, donde siempre nosotros lo vamos a poder caracterizar con un conjunto de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Otro concepto importante es el concepto de topología de un circuito eléctrico. Topología normalmente es la forma en la que se interconectan los elementos eléctricos que forman un circuito. ¿Ok? La topología nosotros la representamos mediante un diagrama. Yo podría tener esta topología de 5 elementos eléctricos conectados de esta manera. Esa sería una topología para ese circuito. Sin embargo, yo no estoy totalmente atado a representar las topologías siempre de la misma manera. Yo podría eventualmente transformar esa topología en cambiarla de forma. Yo podría representarla de esta otra manera. Aquí tendría el elemento 1, aquí el 4, aquí el 5, el 2 y el 3. Vean que estas dos topologías exactamente son iguales. ¿Por qué? Porque los 5 elementos están conectados exactamente de la misma manera. Entonces, una topología yo la puedo representar de diferentes maneras,
como a mí me quede más cómodo verla o visualizarla. Sin embargo, la topología se va a mantener igual en el momento en el que los elementos eléctricos estén conectados de la misma manera. Entonces estas dos topologías son equivalentes. Porque los elementos están conectados exactamente de la misma manera. Sin embargo, yo puedo tener otras topologías. Ya esta topología que tenemos acá, de 5 elementos también, no es equivalente a la de arriba porque los elementos están conectados de otra manera. Sin embargo, esta también constituye una topología que nosotros podemos visualizar de diferentes maneras también. Yo, por ejemplo, puedo arrastrar este elemento hacia abajo. El hecho de mover este elemento 5 hacia abajo, como dice allá, no me cambia la topología, simplemente me cambia la forma en la que la estoy representando. Yo incluso perfectamente podría intercambiar estos dos elementos. Porque vean que los dos elementos están conectados entre el mismo par de puntos. 2 está conectado entre estos dos puntos y 3 está conectado entre estos dos puntos. En esta otra representación, 3 sigue conectada entre este mismo par de puntos y 2 sigue conectada entre ese mismo par de puntos. Entonces, estas dos topologías perfectamente son equivalentes. Sin embargo, estas dos de aquí no son equivalentes con las de arriba porque representan interconexiones diferentes de los 5 elementos. ¿Ok? Nosotros vamos a tener que estar jugando mucho durante el curso con este tipo de cambios en la representación de una topología. Nosotros podemos cambiar la representación de la topología siempre y cuando los elementos eléctricos continúen conectados de la misma manera, para entonces tener siempre topologías equivalentes que no me cambien la forma en la que se interconectan los elementos. Ok, entonces esto lo vamos a estar practicando bastante durante el semestre y nos vamos a ir acostumbrando a hacer este tipo de cambios. Dos conceptos sumamente importantes que nosotros tenemos que estudiar durante este curso es el concepto de potencia y el concepto de energía. Estos dos conceptos son muy similares entre sí, sin embargo hay una diferencia esencial entre ellos que nosotros como ingenieros eléctricos tenemos que aprender a distinguir. Vamos a comenzar definiendo lo que es potencia eléctrica o potencia simplemente.
Decimos que la potencia es una medida de la velocidad con la que se realiza un trabajo. ¿Ok? Ese trabajo es necesario para que nosotros podamos convertir energía de una naturaleza a otra diferente. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, un bombillo. Un bombillo va a... Vamos a ponerlo mejor. De esta manera. Un bombillo normalmente recibe energía eléctrica, ¿verdad? Nosotros lo conectamos a la red. La energía eléctrica ingresa, ¿y qué es lo que nosotros obtenemos a la salida? Obtenemos normalmente energía lumínica, ¿verdad? El bombillo alumbra, sin embargo el bombillo también se calienta, por lo tanto también obtenemos energía calórica. Para que el bombillo como dispositivo o como elemento eléctrico haga este cambio de energía eléctrica a energía lumínica y energía calórica, el bombillo tiene que realizar trabajo. Y ese trabajo lo hace a una cierta velocidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona trabajando en una bodega, y si esa persona puede llevar un paquete de un extremo al otro de la bodega en un cierto tiempo, pues entonces decimos que esa persona realiza ese trabajo con una cierta potencia. Si esa misma persona es capaz de llevar no uno, sino 3 paquetes simultáneamente de un punto a otro de la bodega, entonces esa persona está haciendo más trabajo en el mismo lapso de tiempo. Por lo tanto, decimos que la potencia de esa persona trabajando en la bodega es mayor. Así ocurre en el bombillo. El bombillo está realizando un trabajo, convierte energía de un tipo a otro y lo hace a una cierta velocidad. La medida de esa velocidad con la que se hace ese trabajo es lo que nosotros llamamos potencia. Un bombillo que alumbra bastante y que se calienta bastante es entonces un bombillo que tiene una alta potencia, porque entonces está convirtiendo energía eléctrica a lumínica y a calórica más rápidamente. Mientras que un bombillo más pequeño que alumbra menos, por ejemplo un bombillo de estos de serie de Navidad, alumbra poco, se calienta poco, por lo tanto convierte energía eléctrica en energía lumínica y en energía calórica a una tasa menor, a una velocidad menor. Por lo tanto la potencia sería menor también. La potencia se representa mediante la letra P mayúscula y la unidad de medida de la potencia son los watts, que a su vez se representan con una W mayúscula. Entonces, imagínense que yo estoy en la habitación de mi casa, tengo un escritorio y en ese escritorio tengo una lámpara. A esa lámpara yo le voy a poner un bombillo, digamos, de 10 watts. Es un bombillo que me convierte mi energía eléctrica en energía lumínica y calórica a una tasa, digamos, de 10 watts. Entonces, ese bombillo pues me va a alumbrar suficiente como para yo ver bien en el escritorio. Ahora, si yo lo que necesito es iluminar un estadio de fútbol, por ejemplo, ocupo bombillos en la parte de arriba del techo
con una potencia mayor, porque necesito alumbrar un espacio mucho más grande, mucho más amplio, y por lo tanto ocupo convertir energía eléctrica a energía lumínica y energía calórica a una tasa mayor, ¿verdad? Porque necesito iluminar un lugar más grande. Por lo tanto, esos bombillos no van a ser de 10 watts, probablemente van a ser de miles de watts, es decir, de kilowatts de potencia, porque entonces yo necesito iluminar un lugar más grande. Ahora, la potencia también la vamos a definir matemáticamente como la derivada de la energía con respecto al tiempo, o la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Pero anteriormente nosotros dijimos que la tensión eléctrica era la derivada del trabajo con respecto a la carga. Entonces, si potencia es derivada del trabajo con respecto al tiempo y tensión es derivada de trabajo con respecto a la carga, yo puedo hacer el siguiente arreglo. Yo puedo decir que la potencia es la derivada del trabajo con respecto a la carga multiplicada por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Vean que aquí evidentemente se cancelan los diferenciales de carga y yo mantengo esta relación. Sin embargo, nosotros tenemos cantidades para estas dos derivadas de manera independiente, como las estoy escribiendo aquí. Noten que esta de acá es tensión, lo acabamos de decir, ¿verdad? Esa es V. ¿Y quién era la otra? La razón de cambio de la carga con respecto al tiempo fue lo que en la clase anterior nosotros definimos como corriente eléctrica. De tal manera que entonces la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la corriente. Muy importante esta relación. A mayor tensión aplicada al elemento eléctrico, mayor potencia. A mayor corriente a través del elemento eléctrico, mayor potencia también. La potencia es entonces directamente proporcional a la tensión y a la corriente en el elemento eléctrico. Un bombillo de 1000 watts consume probablemente mayor corriente que un bombillo de 10 watts o que un bombillo pequeñito de 1 o de 2 watts. Ok, esto es un concepto importante que hay que tener en cuenta siempre. Y ahora vamos a definir el concepto de energía, el concepto de energía eléctrica, que es básicamente la cantidad total de trabajo realizado en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, volvamos al ejemplo del bombillo. Supongamos que ese bombillo que nosotros vamos a tener ahí es un bombillo de 100 watts. Ahora, ese bombillo de 100 watts
consume una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo. Normalmente cuando hablamos de watts es energía por hora. Es decir, ese bombillo de 100 watts consume 100 watts de energía en una hora. ¿Ok? Eso es lo que significa la potencia P igual a 100 watts. 100 watts de energía por una hora o 100 watts de energía por cada hora que pasa encendido el bombillo. Si ese bombillo yo lo mantengo encendido durante 10 horas, digamos, entonces, ¿cuál es la energía total que consumió el bombillo? La energía total sería 10 horas por 100 watts de energía cada hora, tendríamos 1000 watts consumidos. Watts. Y haciendo uso de los submúltiplos y de los múltiplos que vimos la vez anterior, 1000 watts yo lo puedo representar como 1 kilowatt. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de potencia, hablamos de consumo de energía por unidad de tiempo. Cuando hablamos de watts, estamos diciendo cantidad de energía por hora consumida por el elemento. Y cuando hablamos de energía total, estamos hablando de cuánta energía, cuánto trabajo hizo el elemento eléctrico durante todo el tiempo en que el elemento estuvo encendido. En el caso de nuestro bombillo, al estar encendido durante 10 horas y al tener una potencia de 100 watts, entonces multiplicamos 100 por 10 y obtenemos la energía total consumida. Hay que tener en cuenta que las empresas distribuidoras de energía o las empresas eléctricas usualmente cobran por la cantidad total de energía consumida durante un cierto periodo de tiempo. De tal forma que si yo mantuve el bombillo encendido durante 10 horas, a mí lo que me van a cobrar es 1 kilowatt de energía, porque eso fue la energía que el dispositivo consumió durante las 10 horas que estuvo encendido. Yo puedo tener un bombillo, digamos, de potencia muy alta, digamos 1 kilowatt, pero si yo lo mantengo encendido un segundo nada más, va a consumir menos energía que si yo tengo un bombillo de 10 watts que mantengo durante 24 horas o durante 50 horas encendido de manera ininterrumpida. Entonces, energía total tiene que ver con el tiempo en el que estuvo el dispositivo encendido, mientras que la potencia hace referencia a cuánta energía el dispositivo consume por hora, digamos, por cada hora que está encendido. Algo que también resulta muy útil cuando uno habla de potencia de energía es hablar de tablas de consumo de energía.
¿Ok? Una tabla de consumo de energía me ayuda a mí a calcular cuánta energía yo estoy consumiendo en un cierto periodo de tiempo, digamos en una casa, en una industria, en cualquier parte donde hayan dispositivos eléctricos. Entonces, en esa tabla uno normalmente tiene 4 columnas. En la primera yo coloco el dispositivo. En la segunda coloco su consumo, su potencia, es decir, cuánta energía me consume por horas. Potencia en watts. En la siguiente columna yo coloco el tiempo que estuvo ese aparato encendido en horas. ¿Ok? ¿Cuántas horas estuvo encendido el dispositivo? Durante el periodo en el que yo estoy analizando, ¿verdad? Que puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes. Y aquí al final yo tendría la energía que sería el producto de estas dos cosas. Entonces, si yo tengo un bombillo de 100 watts que estuvo encendido durante 20 horas durante mi periodo de análisis, tiene un consumo de energía entonces de 20 multiplicado por 100, que serían 2000 watts. Esa es la energía que consumí durante el tiempo en el que yo estoy analizando. Yo puedo tener un radio, consume digamos 50 watts y estuvo encendido nada más por una hora. Entonces yo tengo 50 por 1, 50 watts. Y le agrego digamos también una plancha que tiene un consumo digamos de 1500 watts. Estuvo encendido 2 horas. 2 horas por 1500 watts, 3000 watts. ¿Ok? Y yo le sigo agregando ahí todos los dispositivos eléctricos que yo tengo. Y al final, yo tengo un total, que va a ser la suma de esta última columna. Entonces, el bombillo consumió 2000 watts, el radio 50, la plancha 3000 watts. Sumo todo y me da 5050 watts. Eso sería mi consumo total de energía en ese periodo de tiempo que yo estaba analizando. Entonces, el costo total, lo que yo voy a tener que pagar por el recibo eléctrico, sería el consumo en watts, o sea, lo que consumí de energía, multiplicado por el precio de cada watt. ¿Ok? Lo que me cobra la empresa eléctrica por cada watt de energía que yo consumo. Este precio en watts normalmente no se da en watts, sino que se da en kilowatt. En kilowatt hora. Eso es normalmente lo que la empresa publica. Kilowatt hora porque el watt es una unidad relativamente pequeña para el consumo de energía de una casa, de una industria, entonces se prefiere utilizar el kilowatt hora. Pero entonces, si yo voy a tener kilowatt hora ahí, yo tengo que expresar mi consumo también en kilowatts, ¿verdad? De tal manera que en este ejemplo yo podría decir que mi consumo en kilowatt hora
sería 5050, y yo sé que 1 kilowatt tiene 1000 watts, y esta unidad está, este número está en watts, multiplicado por el precio de la empresa eléctrica. Digamos que a mí la empresa eléctrica me cobra a 800 colones el kilowatt hora consumido. Es un número que acabo de inventar. Habría que buscar en Costa Rica, por ejemplo, cuál es el precio actual del kilowatt hora en las diferentes empresas distribuidoras, que ellos normalmente tienen ese dato. Entonces aquí tendría $5,05 kilowatts consumidos en todo el tiempo, multiplicado por 800, y eso me va a dar lo que yo tengo que pagar. Entonces esto me da, vamos a ver, 4040 colones. ¿Ok? Esto es el costo total de la energía que yo consumí con estas tres cosas durante un cierto periodo de tiempo que yo analicé, considerando un precio de kilowatt hora en 800 colones. Esos precios suelen cambiar dependiendo de la temporada, ¿verdad? En época seca es más caro, en época lluviosa es un poco más barato, dependiendo de la zona, ¿verdad? Porque las diferentes empresas distribuidoras de energía consumen, nos venden la energía a diferentes precios. Sin embargo, la forma de cálculo es siempre la misma, con una tabla y consiguiendo el precio del kilowatt hora de la empresa. Entonces uno hace la multiplicación y obtiene el valor. Y esto es lo que a uno le llega en el recibo de la luz cuando a uno le cobran, ¿verdad? Entonces, como práctica, ustedes pueden calcular el consumo eléctrico, digamos promedio o aproximado, de la casa de ustedes o del cuarto de ustedes, revisando en cada uno de los equipos cuál es la potencia del equipo, ¿verdad? Cuánta energía consume por hora. Revisan o aproximan cuánto tiempo ustedes tienen ese equipo encendido, durante una semana, durante un día, por ejemplo, o durante un mes, para que coincida con el recibo de la luz, que normalmente viene cada mes. Suman toda la energía consumida y multiplican por el costo del kilowatt hora para ver si logran llegar al valor aproximado del recibo que a ustedes les llega cuando les cobran la energía. ¿De acuerdo? Ok, entonces este es el concepto de energía. Recuerden que energía es todo el trabajo realizado en un cierto periodo de tiempo, mientras que potencia hace referencia al trabajo que se realiza por cada hora que ese dispositivo está encendido. Y esa es la diferencia sutil entre los dos conceptos, aunque mucha gente los maneja de manera indistinta. Pero entonces nuevamente potencia, trabajo por unidad de tiempo, por hora, casi siempre cuando está medido en watts, y energía, trabajo realizado durante todo el tiempo en el que el aparato o el dispositivo estuvo encendido. Muy bien, y ahora vamos con un concepto muy importante que vamos a tener que comprender de manera adecuada para lo que resta del curso, y es el concepto de la convención pasiva de signos. Este concepto es muy importante. Tiene que ver con la potencia y tiene que ver con el signo de la potencia. Si en un elemento por el cual fluye una corriente y hay una tensión aplicada, si la potencia de ese elemento o la potencia asociada a ese elemento es negativa, entonces implica que el elemento entrega o aporta energía al circuito. El elemento está entregándole energía al circuito, por lo tanto decimos que su potencia es negativa. Ahora, si la potencia asociada a otro elemento del circuito es positiva, entonces quiere decir que ese elemento en particular está absorbiendo
o está consumiendo energía del circuito. Ustedes vieron en la tabla que yo hice hace un momentito, todas las potencias de mis elementos eléctricos en la tabla eran positivas. Es decir, esos elementos estaban consumiendo, estaban absorbiendo energía del circuito. ¿Quién les estaba dando esa energía? La red eléctrica, y por eso es que me están cobrando. Sin embargo, la convención pasiva de signos nos permite a nosotros identificar mediante el signo de la potencia cuando el elemento consume energía y cuando el elemento entrega energía al circuito. Muy bien, entonces potencia negativa, el elemento entrega o aporta energía al circuito. Si la potencia es positiva, por el contrario, entonces quiere decir que el elemento está consumiendo o absorbiendo energía. Lo importante con relación al signo de la potencia es que las fórmulas normalmente no nos van a dar el signo correcto todo el tiempo. Eso hay que tenerlo muy presente. Okay, la fórmula P igual a V por I no siempre nos va a dar el signo correcto para P. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar el signo correcto para P? Vamos a seguir el siguiente procedimiento. Para saber el signo correcto de P, vamos primero a identificar el elemento eléctrico. ¿Ok? Ok, identificamos el elemento eléctrico en el circuito. Ok, 2, indicamos su tensión y su corriente con la dirección y la polaridad positivas. ¿Ok? Entonces, yo dibujo la corriente con la dirección correcta, es decir, la corriente con la dirección que la corriente tendría para que sea positiva. Entonces, por ejemplo, yo obtuve que la corriente positiva en ese elemento eléctrico iba en esa dirección. ¿Ok? Y la tensión V, digamos que tiene esa polaridad y ambas son positivas. ¿Ok? Y es positiva, V es positiva. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo a V indicada con la polaridad correcta y tengo a la corriente I indicada con la dirección correcta, entonces yo reviso la convención. La convención para identificar el signo de P. Si la corriente ingresa por el punto de mayor potencial,
Si la corriente ingresa por el punto de mayor potencial, como acá, que la corriente está entrando por el punto marcado con un más en la tensión, entonces quiere decir que la potencia P es mayor que 0 y por lo tanto la potencia va a tener el signo positivo. Nosotros le vamos a dar el signo positivo. Entonces P en este caso va a ser más V por I. Multiplicamos V por I y a ese producto le damos el signo positivo nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial. Entonces P es positiva. Ahora, el caso contrario sería que yo tenga el elemento eléctrico, coloco su tensión también en la polaridad positiva, con la polaridad correcta para que V sea positivo. Y cuando yo indico la dirección de I positiva, me doy cuenta que la corriente en este caso sale del punto de mayor potencial, es decir, va hacia afuera del punto de mayor potencial en la tensión del elemento. Entonces, en ese caso, la potencia nosotros le vamos a dar el signo negativo. Entonces, si eso ocurre, nosotros vamos a decir que P es menor que 0 y que por lo tanto P es negativo. Entonces, a la hora de calcular nosotros la potencia, nosotros diríamos que P es igual a menos V por I. Nosotros le damos el signo negativo. ¿Ok? Entonces, corriente que ingresa por el punto de mayor potencial, potencia positiva. Corriente que sale por el punto de mayor potencial en el dispositivo, la potencia se hace negativa. Y nosotros le damos el signo. Entonces veamos unos ejemplos. Veamos un par de ejemplos donde tenemos elementos eléctricos. A mí me dicen, por ejemplo, que la corriente por ese elemento es de menos 3 amperes y que la tensión es de 4 volts. ¿Ok? Entonces yo reviso las cantidades. Esta tensión es positiva, por lo tanto esta polaridad es correcta. Esta corriente es negativa, por lo tanto la dirección real de esa corriente es la contraria. Por lo tanto yo corrijo el dibujo. Si la corriente es negativa, yo la hago positiva, pero entonces invierto la dirección. Y es de 3 amperes, positiva, pero entonces va en la dirección contraria para hacerla positiva. Aquí me la están dando con la dirección contraria y por lo tanto me la dieron negativa. Aquí pongo la dirección correcta y por lo tanto hago la corriente positiva. La tensión ya es positiva, entonces yo sé que la polaridad está bien.
Entonces ahora reviso, ya las tengo las dos positivas, reviso la potencia, la corriente está saliendo por el punto de mayor potencial, por lo tanto se cumple esto de acá y yo tengo que asignarle el signo negativo a la potencia. Por lo tanto, la potencia de ese dispositivo es de menos 12 watts. Le está entregando 12 watts al circuito. ¿Ok? Potencia negativa. Ahora, veamos otro ejemplo. Digamos que aquí veamos ese caso. Me dicen que la corriente en este dispositivo es de menos 2 amperes y me la dan en aquella dirección. Y la tensión me dicen que es de menos 5 volts y me la dan con esta polaridad. Entonces yo tengo que corregir los signos negativos y mostrarlos siempre positivos antes de verificar la convención pasiva de signos. Entonces vuelvo a dibujar el elemento. Corriente de menos 2 amperes, yo sé que esta corriente, como es negativa, me la están dando en la dirección contraria. Entonces, corrijo la dirección y hago la corriente positiva. Ahora sí, como le estoy dando la dirección correcta a la corriente, entonces la hago positiva. Como me la dieron negativa, quiere decir que esta dirección no es correcta, la dirección correcta es la contraria. Y con la tensión lo mismo. Como me están dando la tensión negativa, quiere decir que esta polaridad en realidad no es correcta. La polaridad correcta es la contraria. Entonces la hago positiva y invierto la polaridad entonces para cambiarle el signo. ¿Ok? Y ya las tengo las dos positivas. Entonces reviso la convención pasiva de signos. Si la corriente está saliendo por esta parte de acá, quiere decir que está entrando con la misma magnitud por la otra terminal. Si por aquí salen 2 amperes de corriente, por aquí ingresan 2 amperes de corriente. Por lo tanto, la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial. Entonces se cumple este otro caso de la convención pasiva de signos. Corriente ingresa por el punto de mayor potencial, la potencia es positiva y ese elemento eléctrico en realidad absorbe o consume energía. Entonces aquí P vendría siendo más 2 amperes por 5 volts ese elemento eléctrico absorbe 10 watts de energía, por lo tanto P es positivo. Veamos un tercer caso. Digamos que tenemos este elemento eléctrico, la corriente que nos dicen es de 1 amper, la tensión que nos dan es de 10 volts, ambas son positivas, por lo tanto analizamos el elemento y decimos, como ya esta es positiva, esta dirección está bien, como esta tensión es positiva, esta polaridad está bien, por lo tanto no hay que hacer ningún cambio. Podemos revisar la convención pasiva de signos de una vez. La corriente ingresa por el punto de mayor potencial, corriente positiva ingresa por el punto de mayor potencial en la tensión positiva. Se cumple este caso de la convención pasiva de signos, por lo tanto, la potencia de ese elemento es positiva. Nosotros le damos el signo positivo y sabemos que entonces el elemento consume o absorbe energía del circuito.
Por lo tanto, ese elemento también consume 10 watts de energía. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos 3 casos. El último caso, vamos el 4, podría ser el siguiente. Tengo el elemento eléctrico y digamos que me dicen que la corriente es de 3 amperes positiva y me dan la tensión menos 3 volts con esa polaridad. Entonces, como la tensión es negativa, yo sé que esa polaridad no está bien. La polaridad correcta es la contraria. La corriente no tiene problema, la corriente es positiva, por lo tanto la dejo como está. Y a la tensión le altero la polaridad, por lo tanto, y la vuelvo positiva, ¿verdad? Donde cambio la polaridad. Y ahora sí reviso la convención pasiva de signos. Si hay corriente de 3 amperes entrando por este lado, van a ver entonces 3 amperes de corriente saliendo por el otro lado, por supuesto. La corriente sale por el punto de mayor potencial, se cumple esta parte de acá de la convención pasiva de signos, por lo tanto la potencia va a ser negativa. Por lo tanto, ese dispositivo tiene una potencia de menos 9 watts, o sea, está entregándole 9 watts al circuito. ¿De acuerdo? De esta forma es que nosotros aplicamos la convención pasiva de signos. Perfecto. Ahora que conocemos ya los detalles más importantes de la potencia, de la energía y de la convención pasiva de signos, vamos a definir lo que son los elementos activos y lo que son los elementos pasivos en un circuito. Decimos acá que un elemento activo en un circuito es aquel que puede entregarle energía al circuito o puede también absorber energía del circuito, dependiendo nuevamente de la dirección de su corriente y de la polaridad de su tensión. El elemento pasivo únicamente puede absorber energía del circuito, no puede entregarle energía al circuito. Entonces tenemos esas dos categorías, pasivo y activo. Ejemplos de elementos activos en este momento van a ser las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación son elementos activos, es decir, bajo ciertas condiciones ellas pueden entregarle energía al circuito y bajo otras condiciones ellas eventualmente van a consumir energía del circuito. Entonces, como tienen esa capacidad, van a ser elementos activos. Y los elementos pasivos son aquellos que únicamente pueden absorber energía del circuito, y entre ellos vamos a tener entre los elementos pasivos vamos a tener a los resistores o a las resistencias eléctricas, a los capacitores y a los inductores. Estos tres únicamente pueden consumir energía del circuito. No importa en qué posición estén, siempre van a consumir energía. No pueden entregarle energía al circuito porque son elementos pasivos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a definir los diferentes tipos de fuentes de alimentación que vamos a tener en el circuito.
De acuerdo. El primer tipo de fuente de alimentación que vamos a estudiar es la fuente independiente de tensión. Una fuente independiente de tensión es un elemento eléctrico que produce una tensión constante entre sus terminales, la cual es independiente de la corriente que fluye a través de él. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el símbolo esquemático. Existen varios símbolos esquemáticos para representar una fuente independiente de tensión. El más común es este de acá, donde se indica la fuente de alimentación con la polaridad indicada para su tensión, y la tensión normalmente se indica con una V o con una letra, ¿verdad?, en volts. Este sería el punto de mayor potencial, este sería el punto de menor potencial. Fuentes de alimentación, fuentes de tensión independiente también pueden ser las baterías. Que se representa con ese símbolo, donde la raya más larga usualmente es la terminal positiva. ¿Ok? Es una terminal positiva y esa sería de una celda. Nosotros podemos tener baterías de varias celdas también. Ese sería el símbolo esquemático para una batería de 2 celdas. Siempre el punto de mayor potencial de la raya más larga. Esta es entonces una fuente de alimentación, digamos, de laboratorio o electrónica. Una batería de una celda, batería de 2 celdas, y ahí podemos seguir agregándole celdas y celdas. Esos son los símbolos esquemáticos de las fuentes, y pueden haber fuentes con magnitud positiva o con magnitud negativa. Nuevamente, si yo tengo una fuente, por ejemplo, de 5 volts positivos, indican que esta polaridad y la polaridad indicada en el diagrama pues son consistentes, ¿verdad? Es decir, la polaridad positiva efectivamente está en este punto y la polaridad negativa de la fuente en realidad está en este otro terminal. Pero también podríamos tener una fuente independiente de tensión con tensión negativa. Digamos esta que tendría menos 3 volts. En este caso tenemos una polaridad inconsistente. O invertida, y nosotros podríamos corregir el signo alterando o invirtiendo la polaridad de la fuente en el diagrama. ¿Verdad?
para que entonces nos quede de esta manera. Si nosotros continuamos trabajando la fuente con esta polaridad, tenemos que manejar su tensión negativa, y si queremos manejar la tensión positiva, pues entonces tenemos que invertir la polaridad de la fuente en el diagrama, para que entonces la terminal de arriba sea la terminal de menor potencial y la terminal de abajo sea la de mayor potencial. Ok, entonces estos cambios se pueden aplicar en caso de que así lo requiramos. El siguiente tipo de fuente que vamos a estudiar es la fuente independiente de corriente, la cual es un elemento que genera una corriente constante a través de él, la cual es independiente de la tensión que aparezca entre sus terminales. Entonces vamos a ver el símbolo esquemático. El símbolo esquemático es este que tenemos acá, donde la corriente se indica, la magnitud de la corriente se indica a la par de la terminal, y el símbolo esquemático nos indica la dirección de la corriente. ¿Okay? Este es el símbolo esquemático para una fuente de corriente independiente. ¿Ok? El tercer tipo de fuente que vamos a estudiar es la fuente controlada o la fuente dependiente de tensión. Una fuente controlada o dependiente de tensión tiene una tensión entre sus terminales que depende de otra tensión o de otra corriente que está en alguna otra parte del circuito. ¿Okay? Entonces, dentro de este tipo de fuente vamos a tener dos posibilidades. Tenemos la posibilidad FVCV, que es una fuente de tensión controlada por tensión. Fuente de tensión controlada por tensión. Y el símbolo esquemático es un rombo como el que ustedes ven ahí, y la polaridad de la fuente se indica con los signos, solo que esa tensión que tiene la fuente entre sus terminales va a depender de otra cantidad, que en este caso va a ser otra tensión en el circuito. Entonces esto podría ser, por ejemplo, 3Vx, donde Vx es la tensión de control y este 3 es la ganancia de la fuente. ¿Okay? Y esa sería entonces una fuente de tensión controlada por tensión. La otra opción que tenemos es la fuente de tensión controlada por corriente. Que es una FVCC. Entonces, fuente de tensión de tensión controlada por corriente. También vamos a ver el símbolo esquemático.
Noten que es básicamente el mismo con la polaridad de la fuente indicada. Lo que pasa es que lo que tenemos en la variable de control no es una tensión, sino que ahora es una corriente. Digamos 4ix, donde 4 es la ganancia, es un número cualquiera, e ix es la corriente de control. Entonces, la tensión entre terminales de esta fuente depende del valor de esta corriente, que es una corriente que está en otra parte del circuito, y en este caso de acá la tensión entre terminales de la fuente va a depender de una tensión que está en otra parte del circuito. Por eso es que se llaman fuentes dependientes o fuentes controladas. Ahora vamos a ver las fuentes controladas de corriente. Ok, el cuarto caso son las fuentes controladas o dependientes de corriente. En este caso, la corriente a través de este dispositivo está determinada por otra corriente o por otra tensión en alguna otra parte del circuito. Es decir, la corriente que ella nos va a entregar va a depender de alguna otra variable en el circuito, que normalmente es otra corriente o eventualmente otra tensión. Y dentro de estas fuentes también vamos a tener dos tipos: la fuente de corriente controlada por tensión y la fuente de corriente controlada por corriente. Vamos a ver entonces estas dos posibles variantes. Vamos a comenzar con la fuente de corriente controlada por tensión o FCCV, y vamos a ver el símbolo esquemático. Donde el símbolo esquemático también es un rombo, pero ahora indicamos que es una fuente de corriente y la flecha también nos indica la dirección de esa corriente. Solo que la magnitud va a depender en este caso de una tensión que está en alguna otra parte del circuito. Entonces podríamos tener una fuente que sea 7Vx, donde Vx es la tensión de control de esa fuente y 7 vendría siendo la ganancia. Entonces tenemos una corriente cuya magnitud depende de una tensión que está en otra parte del circuito y que nosotros decidimos llamar como Vx, una tensión desconocida en otra parte del circuito. Y la otra variación sería la fuente de corriente controlada por corriente. O la FCCC, ¿verdad? Vamos a ver el símbolo esquemático. Donde el símbolo esquemático es muy parecido a este. Tenemos la flecha que nos indica la dirección de la corriente. Y vamos a tener, por ejemplo, una magnitud de control que va a depender de otra corriente en otra parte del circuito. Digamos 5Ix.
Entonces, la magnitud de la fuente de corriente controlada va a depender de Ix, y sabemos que Ix es una corriente que debe estar en otra parte del circuito. Entonces, nuevamente, este 5 sería la ganancia. La ganancia siempre es un número constante, y esta sería la corriente de control. ¿Ok? Perfecto. Entonces esos son los tipos de fuente que nosotros vamos a tener. Fuentes independientes, su tensión o su corriente de salida no dependen de ninguna otra variable del circuito, y las fuentes controladas, cuya corriente o tensión de salida sí depende de alguna otra variable en el circuito. Bien, en relación con lo que acabamos de ver sobre las fuentes de alimentación, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Vamos a ver algunas consideraciones importantes que aplican tanto a las fuentes de alimentación independientes como para las fuentes de alimentación controladas. Y vamos a comenzar con las fuentes de tensión. Nosotros definimos las fuentes de tensión tanto de manera independiente como de manera controlada, y dijimos que las fuentes de tensión lo que hacen es mantener una tensión entre sus terminales constante, que no varía en el tiempo, y que pueden ser totalmente constantes o pueden quedar en función de una variable que está en otra parte del circuito. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la fuente de tensión va a mantener esa tensión constante entre sus terminales. No obstante, nosotros dijimos que todo elemento eléctrico siempre va a tener una tensión entre sus terminales y va a tener una corriente fluyendo a través de él. En una fuente de alimentación y en una fuente de tensión, pues eso no es la excepción. La fuente de alimentación va a tener una tensión constante entre sus terminales, y a través de ella muy probablemente va a estar fluyendo también una corriente. Entonces vamos a tener corriente y vamos a tener tensión, que es lo que hay en todo elemento eléctrico. Ahora bien, lo que se mantiene constante en una fuente de tensión es precisamente la tensión entre sus terminales. La corriente que fluye a través de ella depende o está definida por el circuito donde ella está conectada. La fuente no define su corriente. El circuito donde ella está conectada es el que decide qué corriente va a fluir a través de ella. La fuente lo que mantiene entre sus terminales constante es la tensión, nada más. Y lo mismo ocurre con las fuentes controladas. La corriente que fluye a través de ellas va a depender del circuito donde ellas están conectadas, no de la tensión que hay entre sus terminales. Aunque la fuente controlada esté en función de una corriente en otra parte del circuito, lo que tenemos acá es un valor de tensión, ¿verdad? La fuente, al ser una fuente controlada de tensión, lo que mantiene entre sus terminales constante es una tensión. Entonces, 6Ix en este caso sería una tensión, no sería una corriente. Esta no es una fuente de corriente, es una fuente de tensión. Y la corriente que fluye a través de ella la define el circuito. De tal manera que, nuevamente, en una fuente de tensión, lo único que se mantiene constante es la tensión entre sus terminales, mientras que la corriente a través de ella la define el circuito donde la fuente está conectada. ¿Ok? Ahora, lo mismo podemos decir de las fuentes de corriente, solo que de manera inversa. En la fuente de corriente, nosotros lo que tenemos es una corriente constante fluyendo a través del elemento. Es decir, en este caso tendríamos una corriente de 5 amperes fluyendo a través de la fuente. Y en este otro caso, que es una fuente de corriente controlada, tenemos una corriente cuya magnitud es 2Vx. Y Vx es, por ejemplo, una tensión en alguna otra parte del circuito. Esto pudo haber sido también otra corriente, ¿verdad? Pueden ser fuentes controladas por corriente o por tensión. Sin embargo, la corriente que fluye a través de ella se mantiene constante a través del tiempo. Sin embargo, como son elementos eléctricos,
en una fuente de corriente también nos va a aparecer una tensión entre sus terminales. De nuevo, todo elemento eléctrico tiene una tensión entre sus terminales y una corriente fluyendo a través de él. Entonces tenemos corriente constante y nos aparece una tensión. Tenemos una corriente fluyendo a través del elemento y nos aparece una tensión entre terminales. En el caso de las fuentes de corriente, la fuente de corriente no tiene control sobre esta tensión. Esta fuente de corriente no define cuál es su tensión entre terminales. Quien define la tensión entre terminales de la fuente de corriente es el circuito donde ella está conectada. El resto de elementos que están en ese circuito son los que van a definir cuánta tensión va a haber entre las terminales de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante? Se mantiene constante la corriente. La tensión la define el resto del circuito. Y aunque esta es una fuente de corriente controlada por tensión, nuevamente, este valor va a ser un valor de corriente, porque esta es una fuente de corriente. Entonces no hay que confundirlos y no hay que confundir los términos, porque aunque nos aparezca aquí una tensión Vx, esa es nada más la tensión de control. Y una vez que nosotros multiplicamos esa tensión Vx por 2, este valor se convierte en una corriente, porque la fuente es de corriente. Lo mismo que ocurre acá, ¿verdad? Esta es una corriente, pero una vez que la multiplicamos por 6, se nos transforma en una tensión porque esta es una tensión. ¿Ok? Entonces, en el caso de las fuentes de corriente, lo único que se mantiene constante, nuevamente, es la corriente que fluye a través de sus terminales, a través de ella. Mientras que la tensión entre sus terminales la define el circuito donde ella está conectada. Eso hay que tenerlo muy claro. Y más adelante vamos a ir realizando ejercicios donde vamos a ir identificando estos casos para que ustedes lo vean aplicado a un caso real. Sin embargo, esto es muy importante tenerlo presente. No confundir las fuentes y no confundir las variables de control de las fuentes dependientes con el tipo de fuente con el que estamos tratando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con la clase. Ahora, el tema final de esta clase tiene que ver con lo que nosotros denominamos topología de redes eléctricas y vamos a definir otra serie de conceptos que también nos van a ser de mucha utilidad durante el curso. El primero de esos conceptos es el concepto de nodo. ¿Ok? Nodo, vamos a decir nosotros que es el punto donde dos o más elementos eléctricos tienen una conexión en común. Palabras claves: dos o más. Y estamos hablando de elementos eléctricos que tienen una conexión en común en ese punto. Entonces vean esto. Un primer caso podría ser esto. Tenemos dos elementos eléctricos, el elemento 1 y el elemento 2. Ellos están interconectados en este punto. Por lo tanto, si yo defino aquí un punto en este conductor, estoy definiendo un nodo, porque en este punto los elementos 1 y 2 tienen una conexión común. Es decir, una terminal del 1 está conectada directamente con una de las terminales del elemento 2. Entonces ya eso es una conexión en común y tenemos dos elementos eléctricos vinculados. Por lo tanto, este punto del medio es un nodo, aunque no siempre se marca con el punto, ¿verdad? Como yo lo dibujé originalmente. Yo lo dibujé originalmente sin el punto, pero nosotros sabemos que ahí en el medio efectivamente hay un nodo. ¿Ok? Otro caso más evidente sería, por ejemplo, este, donde tenemos una topología donde hay tres elementos
interconectados en un punto común, que es este punto de aquí del medio. En este punto, que normalmente sí se marca con un punto, el elemento 1 tiene una terminal conectada en el mismo lugar donde hay una terminal del elemento 2, y en este mismo punto también hay una terminal del elemento 3. Entonces, en este punto están interconectados los elementos 1, 2 y 3. Por lo tanto, esto de acá es un nodo. ¿Ok? Los nodos, pues la mayoría de la gente los marca con un punto cuando hay más de 3 elementos conectados en ese lugar, o no se marcan con un punto cuando hay, digamos, 2 elementos eléctricos nada más interconectados. Es una buena práctica utilizar ese punto para ser completamente claros de que en este punto los conductores de los 3 elementos se están conectando entre sí. Otro ejemplo que podemos ver es una interconexión un poco más detallada. Imagínense, por ejemplo, esa topología que tenemos ahí. Es una topología parcial, ¿verdad? Porque estas otras no las estamos conectando a nada. Y ahora tenemos 4 elementos eléctricos. Cualquiera podría pensar que este nodo, este punto que tenemos acá es un nodo, y efectivamente lo es, porque es el punto donde 1 y 2 se están conectando. Y este otro nodo de aquí también es un nodo, puesto que es el punto donde 3 y 4 se están uniendo. Sin embargo, noten que aquí en medio de estos dos puntos, no hay ningún elemento eléctrico. Lo que hay es simplemente un conductor. Entonces, entre este punto y este punto, tenemos un conductor y no hay ningún elemento eléctrico. Por lo tanto, estos dos nodos pasan a formar un único nodo. Y es un nodo donde tanto el elemento 1 como el 2, como el 3, como el 4 tienen una terminal en común. Entonces es efectivamente un nodo de 4 elementos. Ahora, vean que nosotros podríamos adaptar esa topología para ver ese nodo de manera más clara. Vean que yo eventualmente podría juntar esos dos nodos, esos dos puntos que están ahí, y formar uno solo. Vean que si yo redibujo esa topología, puedo llegar a esta otra que es equivalente. Una topología equivalente, y vean que efectivamente el nodo que habíamos marcado arriba se reduce a un único punto. Entonces hay un único nodo. ¿Verdad? Y es el punto de contacto de 1, 3, 2 y 4. Entonces es importante que nosotros nos acostumbremos a reconocer los nodos de un circuito. Veamos un ejemplo donde tenemos ahora una topología formada por
7 elementos eléctricos y andamos buscando cuántos nodos hay en esa topología y los vamos a marcar. Recuerden que nodo es la unión o es el punto donde dos o más elementos eléctricos tienen conexiones en común. Entonces aquí los más evidentes son quizás este nodo de aquí, donde 2, 3 y 4 tienen una conexión en común, o sea, 3 elementos. Este nodo de acá es el punto donde 4, 5 y 6 tienen una conexión en común. Otros nodos que no están marcados con punto son, por ejemplo, este de aquí, donde 1 y 2 tienen una conexión en común, entonces es un nodo también. Este de por acá también es un nodo que no está marcado con un punto, que es donde 6 y 7 tienen una conexión en común. Entonces vea que ya llevamos 4 nodos. Y aquí abajo ustedes dirán que hay un nodo aquí, que es donde 1 y 3 tienen una conexión en común, y hay otro nodo aquí, que es donde 5 y 7 tienen un punto en común, una terminal común. Pero noten que entre estos dos puntos lo que hay es un cable, es únicamente un cable, aquí no hay ningún elemento eléctrico. Por lo tanto, estos dos pasan a ser un único nodo. Ok, entonces tenemos un único nodo aquí abajo, que es donde 1 tiene conexión con 3, con 5 y con 7, es decir, los 4 elementos tienen una conexión en común, y tenemos 4 nodos en la parte superior, por lo que entonces hay 5 nodos en esa topología. Si ustedes quieren, pueden redibujar esa topología y mostrar esto como un único nodo, ¿verdad? Ahora, si nosotros hubiéramos dibujado la topología de esta otra manera, y si nosotros hubiéramos incluido un elemento eléctrico adicional aquí abajo, ¿cuántos nodos tendríamos ahora? Bueno, tenemos los primeros 4 que encontramos arriba, que ya los habíamos encontrado. Tenemos uno aquí, otro acá y otro por acá. Ahora, este de acá ya lo habíamos encontrado y este de acá también lo habíamos encontrado. Sin embargo, ahora este nodo y este nodo no van a formar un único nodo como aquí arriba, porque ahora tenemos el elemento eléctrico 8 entre ellos dos. Por lo tanto, los mantenemos separados. Esto va a ser un nodo independiente de este otro de aquí. En este nodo se conecta el elemento 1, el 3 y el 8, mientras que en este de aquí se conecta el 8 con el 5, con el 7. Por lo tanto, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nodos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con identificar correctamente los nodos de un circuito. Otro concepto importante es el concepto de ramal. Un ramal en un circuito es básicamente un camino simple que conecta un nodo con cualquier otro nodo. ¿Ok? Puede incluir uno o más elementos eléctricos. Y los ramales nosotros los podemos definir de varias formas. Hay varias formas de definir los ramales en un circuito. Imaginémonos, por ejemplo, esta topología, donde tenemos 8 elementos.
vamos a primero encontrar los nodos de esta topología. Aquí tenemos un primer nodo, conexión de 1 con 5 con 4. Aquí tenemos otro nodo donde se conecta 4 con 3 y con 6. Tenemos un nodo aquí donde se conecta 8 con 6. Tenemos otro nodo por acá donde se conecta 8 con 7. Hay otro nodo por aquí donde tenemos la conexión de 5 con 7. Hay un nodo aquí arriba, conexión de 1 y 2, y conexión acá, un nodo acá donde tenemos conexión entre 2 y 3, ¿verdad? En esta esquina no tenemos ningún nodo porque esto es un cable. Por lo tanto, este nodo es la conexión directa de 3 con 4 con 6. Solamente ahí hay un nodo. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos en total. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora definir ramales? Ramales dice que es un camino simple entre dos nodos cualquiera o cualesquiera. Entonces, yo podría definir un ramal como esto, que es la conexión de este nodo con este nodo a través del elemento 2. O podría extenderlo aún más. Podría llevar mi ramal desde este nodo hasta este que está aquí abajo, que tendría un ramal. O podría incluso extenderlo aún más e incluir el elemento 1. Y aquí tendría un ramal desde este nodo a través del elemento 1, el elemento 2, el 3, y llego a este otro nodo que está aquí. Esto también es un ramal. Un ramal diferente yo lo puedo definir, por ejemplo, aquí abajo. Un ramal que me une estos dos nodos a través del elemento 4. O también podría definir otro ramal en ese circuito que me enlaza estos dos nodos de aquí en los extremos a través del elemento 5, el 7, el 8 y el 6. Sería un ramal de 4 elementos. Este sería un ramal de un elemento eléctrico, y arriba también tengo otro ramal de 3 elementos si yo quisiera. O puedo tomar secciones de esos ramales y definir ramales nuevos. Nosotros podemos definir muchos ramales en una misma topología de circuito. Sin embargo, por definición, el ramal es una trayectoria simple que conecta cualquier par de nodos en un circuito. Ahora tenemos el concepto de trayectoria cerrada. El concepto de trayectoria cerrada es importante en un circuito y se define como el conjunto de ramales que deben ser atravesados para ir de un nodo y volver a ese mismo nodo sin pasar dos veces por el mismo elemento eléctrico. Tomemos como ejemplo esta interconexión de 8 elementos eléctricos en esta topología, y primero encontremos dónde están los nodos de este circuito. Vean que aquí tenemos el nodo 1, conexión entre 1, 4 y 6. Acá tenemos un nodo 2, conexión entre 1 y 2. Este vendría siendo un tercer nodo, conexión de 2, 3 y 8. ¿Dónde más tenemos nodos? Tenemos un nodo aquí, digamos el nodo 4, conexión de 3 con 4 y 5. Tenemos aquí un nodo adicional, nodo 5, conexión de 6 y 7. Aquí tenemos otro nodo que sería el nodo 6, conexión de 7 con 5 y con 8.
y esos serían los nodos del circuito. Tenemos entonces 6 nodos. Ahora, ¿cuántas trayectorias cerradas podemos tener ahí? Vamos a ver. Para hacer una trayectoria cerrada yo tengo que partir de un nodo cualquiera y tengo que volver a ese mismo nodo sin pasar dos veces por el mismo elemento eléctrico. Entonces vean, por ejemplo, yo puedo salir de 1, paso por el elemento 1, paso por el 2, paso por el 3, paso por el 8, me vengo por el 7, por el 6 y vuelvo al nodo inicial, que es el nodo 1. Entonces estoy haciendo la vuelta entera por la parte de afuera de la topología del circuito. Entonces yo podría tener la trayectoria 1 y la voy a representar como el conjunto de nodos que tuve que atravesar para poder definir esa trayectoria. Salgo del nodo 1, paso por el nodo 2, paso por el nodo 3, paso por el nodo 6, paso por el 5 y vuelvo al 1. Esa es una trayectoria cerrada. Cerrada porque estoy volviendo al mismo punto de partida, por lo tanto estoy cerrándolo como si fuera un círculo. Yo también podría hacer una trayectoria cerrada diferente. Yo podría partir de 1, pasar siempre por el elemento 1, por el 2, pero en vez de agarrar aquí hacia el 8, yo puedo atravesar por el 3, por el 5, 7, 6 y llego al 1. Entonces hago esta trayectoria cerrada que está acá. Esa sería, digamos, la 2. Salgo del nodo 1, paso por el 2, paso por el 3, paso por el 4, paso por el 6, por el 5 y vuelvo al 1. Otra trayectoria cerrada. ¿Puedo hacer otra trayectoria cerrada? Bueno, vamos a ver. Yo puedo salir del 1, puedo pasar por el 1 y el 2, puedo pasar por el elemento 8, llego al nodo 6 y ahora voy a hacer un cambio. Voy a pasar por el elemento 5, por el 4 y llego a el nodo 1, ¿verdad? Entonces sería esta trayectoria que hace más o menos esto así. Y también es una trayectoria cerrada, digamos la 3. Y esa sería salir del nodo 1, pasar por el 2, pasar por el 3, pasar por el 6, pasar por el 4 y volver al 1. ¿Verdad? Y voy poniendo los nodos en orden según los voy atravesando con mi trayectoria. Podemos tener más trayectorias cerradas, pero vamos a definir por ahora esas 3 y vamos a ver otros conceptos. Ahora tenemos el concepto de malla. Malla con doble L, muy importante para no confundirlo con los pueblos de Guatemala que eran los mayas y del sur de México. Malla con doble L es una trayectoria cerrada que no contiene trayectorias cerradas más pequeñas dentro de ella. Una malla es un tipo especial de trayectoria cerrada, pero hay que tener en cuenta que no toda trayectoria cerrada es una malla, ¿de acuerdo? Vamos a usar ahora este mismo ejemplo para encontrar mallas en esta misma topología. ¿Okay? Voy a borrar esto para entonces dejar libre el diagrama y buscar las mallas. Ok, ya borré las líneas y ahora tenemos la topología lista para analizarla y buscar las mallas en este caso. Una malla tiene que tener, es una trayectoria cerrada en primer lugar y no tiene que tener ninguna otra trayectoria cerrada más pequeña dentro de ella. Entonces,
Vean que por ejemplo yo puedo establecer una trayectoria cerrada partiendo del nodo 1, pasando por el elemento 1, el 2, el 3, el 4 y llego al 1 nuevamente. Vean que estoy haciendo este círculo acá y dentro de este círculo, dentro de esa trayectoria cerrada, no hay ninguna otra trayectoria cerrada más pequeña. Por lo tanto, esa que tenemos ahí es una malla. Y entonces sería la malla que salimos del nodo 1, pasamos por el nodo 2, pasamos por el 3, pasamos por el 4 y volvemos al 1. ¿Ok? Busquemos otra malla en esta trayectoria. Yo puedo salir del nodo 1 nuevamente. Paso por el 4, paso por el elemento 5, por el 7, por el 6 y vuelvo al nodo 1. Estoy haciendo esta vuelta que está acá. Vean que es una trayectoria cerrada, pero no tiene trayectorias cerradas más pequeñas dentro de ella. Por lo tanto, vendría siendo mi malla 2. Sería saliendo del 1, pasando por el 4, pasando por el 5, perdón, por el 6, nodo 6, nodo 5 y volviendo al nodo 1. Ok, una malla 2. ¿Qué otra malla podemos establecer acá? Bueno, yo puedo establecer una trayectoria que salga del nodo 4, pase por el 8, pase por el 5, que salga del nodo 4, que pase por el elemento 3, por el elemento 8, por el elemento 5 y vuelve al nodo 4. Y esa sería una tercera malla. Y en esa malla tendríamos entonces del nodo 4, pasamos al 3, del 3 pasamos al 6 y del 6 volvemos al 4 y tendríamos una tercera malla. Un elemento eléctrico puede formar parte de varias mallas. Por ejemplo, el elemento 4 forma parte de la malla que está en rojo y de la malla que está en 6, no hay ningún problema. El elemento 3 pertenece a dos mallas, a la malla roja que está aquí de este lado y a la malla roja que está de este otro lado. El 5 está entre la malla azul y la malla roja de este lado. Un elemento eléctrico puede pertenecer a varias mallas, no hay ningún problema. Y aquí entonces tenemos en esta topología tres mallas. Y noten nuevamente que una trayectoria cerrada no necesariamente es una malla. Nosotros inicialmente habíamos definido una trayectoria cerrada externa que iba del nodo 1 al 2, al 3, al 6, al 5, pero esta trayectoria cerrada no es una malla porque ya vimos que tiene trayectorias cerradas más pequeñas adentro, por lo tanto no cuenta como malla. La malla tiene que ser una trayectoria cerrada que no tiene trayectorias cerradas más pequeñas dentro de ella. De acuerdo, y para completar esta clase de hoy vamos a terminar con los temas o con las definiciones de circuito plano y de circuito no plano. Un circuito plano se dice que es un circuito donde ningún ramal pasa por encima o por debajo de otro ramal. Entonces vean que aquí tenemos un claro ejemplo de un circuito plano. Ninguna de las líneas, ninguno de los ramales del circuito está pasando por encima o por debajo de ningún otro ramal o de ningún otro conductor. Mientras que el circuito no plano, por consiguiente, es un circuito donde al menos uno de los ramales pasa por encima o por debajo de otro ramal del circuito. Y vean esta topología con 8 elementos eléctricos donde todo aparentemente pareciera ser plano, excepto en esta sección de acá, donde el elemento 8 tiene una de sus terminales pasando por encima de esta línea que conecta este nodo con el elemento 1,
Y vean que yo dibujé esto como con una especie de curva hacia arriba para indicar que entre estas dos líneas no hay contacto. Es decir, esta línea de acá, este conductor, no está haciendo contacto con este conductor de acá. No hay conexión eléctrica entre ellos. Y por eso lo dibujé con esta curva hacia arriba. Pero entonces, para poder conectar el elemento 8 con este nodo, tuvimos que pasar por encima del ramal que conecta al elemento 1 con este nodo de acá. Por lo tanto, este ramal del elemento 8 está pasando por encima del ramal donde está el elemento 1. De tal manera que entonces ya este no es un circuito plano. Y tenemos un problema ahí. Tenemos un ramal que pasa por encima de otro y por lo tanto el circuito ya no es plano. En este curso vamos a trabajar prácticamente todos los circuitos planos, de tal manera que podamos aplicar pues todos los teoremas que vamos a ver, y estos pues son poco comunes. Sin embargo, pues también existen. Bien, y con estos conceptos entonces estaríamos terminando la clase de hoy y nos veríamos en un próximo video para comenzar con el tema de circuitos resistivos. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes necesiten hacerme, por favor me contactan por los medios que ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.